La luna, fría y distante, apenas iluminaba la sala de estar. El silencio de la noche era palpable, cortado solo por el suave tic-tac del reloj de pared. Rafael se encontraba de pie frente a la ventana, la mirada perdida, sumido en un torbellino de pensamientos que lo arrastraban hacia un abismo del que no podía escapar. Había sido una tarde pesada, una de esas noches en que el cansancio se convierte en una pesada carga en el cuerpo y la mente. Todo en su vida parecía estar en su lugar, o al menos eso pensaba. Había pasado años construyendo lo que pensaba que era una vida estable. Una familia a la que había dedicado cada uno de sus esfuerzos. Carolina, su esposa, siempre había sido el pilar sobre el que había construido todo lo demás. Pero esa noche, algo no estaba bien. Un leve sonido, casi imperceptible, vino del piso superior, interrumpiendo sus pensamientos. Un susurro lejano, seguido de un leve sollozo que llegó hasta sus oídos. Rafael se tensó al instante. Sus músculos se contrajeron como si presintiera que algo oscuro estaba a punto de suceder. El ruido provenía del cuarto de su hija, Mariana. Rafael, con una mezcla de ansiedad y desconcierto, subió las escaleras de dos en dos, sintiendo cómo su pecho se oprimía con cada paso. Cuando llegó a la puerta del cuarto de su hija, la vio allí, acurrucada en la cama, el rostro empapado en lágrimas. Un nudo se formó en su garganta. Y por un momento, no pudo articular palabra. «Papá», susurró Mariana, entrecortada por el llanto. «Vi a mamá, con otro hombre». Esas palabras le golpearon como un puño en el estómago. Rafael no pudo reaccionar de inmediato. Todo a su alrededor pareció desmoronarse. Su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La imagen de su esposa, Carolina, tan clara y definida en su mente, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban. Pero la respuesta nunca llegaba. Sin decir nada, Rafael se dirigió al cuarto principal. El corazón latiendo desbocado, las manos temblorosas. Cuando entró, vio a Carolina sentada en la cama. Su rostro era un campo de batalla, donde la culpa y el desafío se enfrentaban sin piedad. Rafael, con la voz quebrada pero firme, la miró. «Carolina, ¿qué está pasando?» Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y desafío. Como si no pudiera o no quisiera enfrentarse a la magnitud de lo que había hecho. «Rafael, no es lo que piensas», respondió ella, intentando calmar la tormenta que se desataba dentro de él. Pero antes de que pudiera decir más, Mariana apareció en la puerta, aún con el rostro empapado en lágrimas. «Papá, vi a mamá con el tío Javier». Esas palabras cayeron sobre Rafael como un rayo. El impacto fue inmediato. Javier, su propio hermano. Un grito interno, que nacía en lo más profundo de su ser, hizo eco en su mente. No podía ser cierto. Javier, su hermano, su propia sangre. ¿Cómo pudo? ¿Por qué? La furia, el dolor y la traición se entrelazaban en su interior. Carolina, sintiendo que ya no podía escapar de la verdad, decidió enfrentarse a lo inevitable. «Sí, Javier y yo, nos hemos conectado de una manera que tú y yo ya no podíamos», confesó Carolina. Su voz quebrada por la emoción. Rafael, herido y lleno de ira, no pudo contenerse más. Su voz resonó en la habitación, profunda y llena de rabia. «¿Conectado? Así es como lo llamas». «¿Eh?», gritó, la furia llenando cada palabra. Su rostro se tornó rojo, los músculos de su cuerpo tensándose como si estuviera al borde de estallar. «¿Conectado? Esto es una traición». Carolina, la ira quemaba cada fibra de su ser. Su casa, el lugar que siempre había considerado su refugio, su santuario,
Ya no era más que un campo de batalla. Carolina, viéndolo tan descontrolado, intentó calmarlo. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Rafael, por favor, esto no es tan simple. Trató de decir. Pero fue interrumpida por él. Quiero que te vayas, dijo él, con una frialdad que ni siquiera él mismo podía comprender. Ahora, no quiero verte aquí cuando me despierte. Las palabras fueron como un cuchillo afilado. Rafael las dijo sin pensar. Pero en ese momento, sentía que era la única manera de recuperar el control de su vida. Sin dar tiempo a la reflexión, Carolina empezó a empacar sus cosas. Cada movimiento acompañado por las miradas vacías de Rafael y los sollozos silenciosos de Mariana. Ella, su hija, estaba sufriendo de la misma manera que él. ¿Qué le había hecho a su hija? ¿Qué le había hecho a su familia? Esa noche, Rafael no pudo dormir. Las palabras de su hija, la confesión de su esposa, resonaban en su mente una y otra vez. El dolor lo aplastaba. Pero también lo impulsaba. Quería venganza. Quería que Carolina y Javier pagaran por lo que le habían hecho. Pero, al mismo tiempo, sentía una tristeza profunda, como si una parte de él mismo se hubiera ido para siempre. A la mañana siguiente, Rafael se encontró con sus amigos más cercanos, Alejandro, Sofía y Pedro. Ellos eran su única familia ahora. Las únicas personas que lo entendían. Con preocupación y empatía en sus rostros, escucharon la historia de Rafael. Aunque sabían que había mucho más bajo la superficie. Rafael, no puedes dejar que esto te destruya, dijo Alejandro, poniendo una mano en su hombro. Necesitamos planificar lo que viene. Sabemos lo que tienes en mente. Pero hay que ser cautelosos. Rafael, aún con la mente nublada por la ira y la confusión, asintió. Quería que Carolina y Javier pagaran por su traición. Pero no solo por lo que le habían hecho a él, sino por lo que le habían hecho a su hija, a su familia. Necesitaba hacer justicia. Quiero que sientan lo que yo siento, dijo con determinación. Quiero que paguen, con la ayuda de sus amigos. Rafael comenzó a buscar información sobre Carolina y Javier. Alejandro descubrió movimientos financieros sospechosos en las cuentas de Javier, mientras que Sofía encontraba rumores sobre la reputación profesional de Carolina. Rafael sabía que este era solo el comienzo, que lo que estaba a punto de suceder sería devastador para todos. Así comenzó la venganza. La red de traición y mentiras se tejió cuidadosamente. Rafael, alimentado por la furia, comenzó a mover las piezas en su plan. No descansaría hasta que Carolina y Javier cayeran. El sol de la mañana no parecía ser suficiente para disipar la niebla que cubría la mente de Rafael. La casa estaba extrañamente silenciosa. La ausencia de Carolina se sentía como un peso en cada rincón. Ella se había ido. Pero el dolor de la traición aún calaba en lo más profundo de su ser. No podía sacudirse la imagen de su esposa en los brazos de su propio hermano. El hombre que había confiado con los ojos cerrados. Mariana había quedado en su habitación, con el rostro empapado de lágrimas, incapaz de entender por completo la magnitud de lo que había sucedido. Rafael no quería que ella sufriera más. La vida ya había sido lo suficientemente cruel con ella, perdiendo a su madre en ese desastre emocional. Rafael respiró hondo, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad detrás de su propia rabia. Tenía que hacer algo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Alejandro. Rafael había estado evitando a sus amigos, sabiendo que la situación era más complicada de lo que podría expresar con palabras. Alejandro había sido su apoyo durante años. Y aunque sus consejos siempre eran sabios, Rafael no podía evitar sentirse como si estuviera arrastrando a todos a su propio abismo.
Rafael, es hora de hablar con Carolina. No puedes seguir huyendo de esto. Las palabras retumbaban en su cabeza. Alejandro tenía razón. No podía seguir evitando lo inevitable. Tenía que enfrentarse a la verdad. No solo por él, sino por Mariana. Los recuerdos de su vida juntos. De los momentos felices con Carolina. Se desvanecían rápidamente, reemplazados por una sensación amarga de traición. Con una determinación que desconocía tener. Rafael salió hacia la casa de una amiga de Carolina, donde había estado refugiada desde su partida. El camino le parecía más largo de lo que realmente era, y cada kilómetro que recorría aumentaba la presión en su pecho. Llegó al lugar y, antes de salir del coche, se detuvo por un momento. La realidad lo golpeó de nuevo. Lo que había sucedido. La forma en que su vida se había desmoronado. Todo le parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Cuando tocó el timbre, un nudo se formó en su garganta. Carolina le abrió la puerta. Y por un breve momento, no dijo nada. Sus ojos, llenos de arrepentimiento y culpa, se encontraron con los de él. Era imposible disimular la tensión que llenaba el aire entre los dos. El dolor de la traición se reflejaba en ambos, aunque sus reacciones fueran muy diferentes. Rafael, dijo Carolina, su voz temblorosa, sé que esto no tiene perdón. Rafael la miró fijamente. No quería que le dijera que todo iba a estar bien. No quería escuchar más excusas. Sabía lo que tenía que decir. Y lo dijo con una frialdad que ni él mismo reconocía en su voz. No sé si puedo perdonarte. Carolina, respondió, su tono implacable. Vi todo lo que significaba nuestra vida. Nuestra familia. Desmoronarse en tus manos. No sé cómo llegamos aquí. Pero lo que has hecho. No tiene perdón. Carolina intentó acercarse. Pero él la detuvo con un gesto. No estaba dispuesto a ser arrastrado de nuevo a la espiral de mentiras que había construido a su alrededor. Había confiado en ella. Había dejado que su amor cegara su juicio. Y ahora, todo eso se desvanecía como polvo en el viento. Dime, Carolina, continuó Rafael, su voz más baja pero cargada de ira contenida. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que habíamos construido? ¿A nuestra hija? Carolina bajó la mirada, su rostro bañándose en lágrimas. No podía mirarlo a los ojos. No podía enfrentar la realidad de sus acciones. Sabía que había perdido a su esposo, a la única persona que realmente había amado. La verdad la aplastaba, y aún así, decidió hablar. No fue algo planeado. Empezó, su voz quebrada. Javier y yo, estábamos en un punto donde todo entre tú y yo ya no era lo mismo. Lo que empezamos fue una forma de escapar. Necesitaba sentirme viva de nuevo. Y Javier estaba ahí para escucharme. Para comprenderme. Rafael la miró, sin decir una palabra. Las emociones se desbordaban en su interior. Pero no podía permitirse ceder. No más. No ante ella. No ante su traición. ¿Eso es todo? Preguntó, su tono helado. ¿Eso justifica lo que hiciste? No me basta, Carolina. No me basta con tus lágrimas ni con tus explicaciones. Esto no se puede arreglar. No se puede salvar. Un pesado silencio llenó la habitación. Rafael deseaba gritar. Pero algo dentro de él lo frenaba. La rabia, la ira, estaban ahí, ardiendo en su interior. Pero también había algo más. Una profunda tristeza. La vida que conocía ya no existía. De repente, Mariana apareció en el umbral de la puerta. Sus ojos rojos, hinchados por el llanto, estaban fijos en su madre. Rafael sintió cómo su corazón se rompía aún más al verla. La niña ya había sufrido demasiado. ¿Cómo podía perdonarse por permitir que todo esto sucediera? Papá. Mamá.
dijo Mariana con voz temblorosa. ¿Por qué no pueden simplemente detenerse y hablar? No quiero verlos pelear. No quiero verlos separados. Las palabras de su hija llegaron a lo más profundo de su ser. Se agachó y la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de todo lo que había perdido, de todo lo que había permitido que sucediera. La culpa lo ahogaba. Pero no podía dejar que ella lo viera como un hombre derrotado. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por ella. Rafael miró a Carolina por última vez. No había más que decir. Su decisión estaba tomada. No podía seguir con ella. No podía vivir con la traición que había destruido su familia. ¿Te vas?, dijo, su voz firme. Quiero que te vayas de esta casa. De nuestra vida. No puedo seguir con esto. No puedo seguir mirando lo que has hecho y seguir aquí, fingiendo que todo está bien. Carolina, al borde del colapso, asintió lentamente. Ya no quedaba nada entre ellos. Nada más que el eco de lo que alguna vez fue su amor. Rafael, murmuró, su voz apenas un susurro. No hay nada más que decir, respondió él, levantándose. Y así, Carolina empezó a recoger sus cosas, mientras Rafael y Mariana permanecían en el silencio de la sala, con la sensación de que un ciclo, tan devastador como necesario, se había cerrado para siempre. El sonido de los pasos de Carolina al marcharse resonó en la casa como el eco de un adiós definitivo. Cada uno de sus movimientos era un recordatorio de la traición que acababa de atravesar. Rafael la observaba desde la puerta, sin poder hacer nada más que quedarse allí, con los ojos fijos en su figura que se alejaba. Los recuerdos de los días felices, de los momentos que alguna vez compartieron. Ahora se sentían lejanos, como si pertenecieran a otro tiempo, a otra vida. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Rafael no se permitió llorar. La rabia, la furia, lo consumían por dentro. Ya no quedaba espacio para el dolor. Solo quedaba la necesidad urgente de hacer justicia. La traición de Carolina, el desprecio de su hermano Javier. Todo eso le había arrastrado al borde del abismo. Pero ahora tenía un propósito: venganza. No sería suficiente con simplemente dejarla ir. No podía serlo. Necesitaba que ambos, Carolina y Javier, pagaran por lo que le habían hecho, por lo que le habían robado. Mariana se encontraba en la sala, sentada en el sofá, los ojos vacíos, como si fuera incapaz de procesar todo lo que había ocurrido. Rafael se acercó lentamente, sin saber qué decirle. ¿Qué podía decirle, cuando todo en su vida se había desmoronado frente a ella? ¿Cómo explicarle que la mujer que alguna vez fue su madre ahora ya no era más que una traidora? ¿Cómo decirle que el hombre que siempre había considerado su hermano había roto su confianza de la manera más cruel? Rafael se sentó junto a Mariana, abrazándola con ternura, intentando transmitirle algo de consuelo en medio de la tormenta emocional que ambos enfrentaban. Pero la verdad era que no sabía cómo seguir adelante. No sabía cómo construir una nueva vida cuando su mundo se había desquebrajado de tal forma. Solo sabía que necesitaba hacer que Carolina y Javier pagaran. Necesitaba que sufrieran, al igual que él. Un par de días después, se reunió con sus amigos más cercanos, Alejandro, Sofía y Pedro. Cada uno de ellos sabía lo que había ocurrido. Cada uno de ellos estaba al tanto de la magnitud de la traición. Sin embargo, ninguno podía comprender la profundidad del dolor que Rafael sentía. Pero lo que sí entendían era que Rafael necesitaba venganza. No podía dejar que todo quedara en el olvido. No podía dejar que el tiempo sanara las heridas sin que quienes lo habían hecho sufrir también lo experimentaran. Rafael, necesitamos un plan, dijo Alejandro, rompiendo el silencio que se había formado en la sala. Sabemos que quieres venganza.
Pero no podemos dejar que todo esto se convierta en algo impulsivo. Tenemos que ser inteligentes. Rafael lo miró con los ojos vacíos de una determinación feroz. La idea de dejar que todo se quedara en las sombras. De permitir que Carolina y Javier continuaran con sus vidas como si nada hubiera pasado. Le era insoportable. Sé que tengo que ser inteligente. Alejandro, dijo, su voz firme, pero cada momento que paso sin hacer algo me destruye por dentro. Ellos no solo me han destruido a mí. Han destruido a Mariana. Esto no puede quedar impune. Sofía, siempre más pragmática, intervino con una mirada analítica. Empecemos por lo más obvio, sugirió, mientras sacaba una carpeta llena de papeles. Vamos a investigar a fondo las vidas de Carolina y Javier. Necesitamos encontrar algo que realmente los haga caer. Algo que sea imposible de negar. Algo que los exponga frente a todos. Pedro, el más impulsivo del grupo, asintió con determinación. Yo me encargaré de difundir todo lo que descubramos. Sabemos que Javier está involucrado en negocios turbios. Si tenemos pruebas sólidas, la opinión pública puede hacer el trabajo por nosotros. No necesitamos hacer mucho más que sembrar dudas en sus círculos. Rafael miró a sus amigos, sabiendo que con ellos a su lado no tendría que enfrentar esta tormenta en solitario. Aceptó el plan. Pero algo en su interior le decía que las cosas no serían tan fáciles como pensaba. La venganza nunca lo es. Nadie escapa sin pagar un precio. Y aunque su corazón estaba lleno de ira, también sabía que la línea entre la justicia y la venganza era más delgada de lo que pensaba. En los días siguientes, Alejandro y Sofía comenzaron a reunir información sobre Carolina y Javier. Descubrieron que Javier estaba implicado en varias transacciones financieras ilegales, y que había comenzado a acumular una fortuna sospechosa en los últimos años. Sofía, por su parte, se dedicó a sondear el entorno laboral de Carolina, descubriendo rumores de corrupción y abuso de poder dentro de su trabajo. Algo que podría derrumbar su reputación profesional por completo si se hacía público. Rafael, alimentado por el deseo de ver a Carolina y Javier pagar, comenzó a planear sus movimientos con más cautela. La información que sus amigos habían reunido era solo el primer paso. Sabía que tenía que ser meticuloso. Pero su mente estaba llena de rabia y deseos de venganza. No podía esperar más. Cada día que pasaba sin hacer algo, sentía que algo dentro de él moría. La mañana en que todo comenzó a tomar forma, Rafael recibió un mensaje de Pedro. He hablado con algunos contactos. La noticia de las transacciones de Javier ya está comenzando a circular en el mercado negro. Podemos usarlo para exponerlo. Rafael se sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La jugada estaba en marcha. Y no había vuelta atrás. Tenía que actuar. Y tenía que hacerlo rápido. Esa misma tarde, Pedro filtró la información en los círculos apropiados. Lo hizo de forma sutil, sin dejar rastro, pero suficiente para que los ecos del escándalo comenzaran a resonar. Rafael observó desde las sombras, sintiendo cómo la tensión comenzaba a acumularse. En poco tiempo, Javier comenzó a ser blanco de rumores, miradas sospechosas y una creciente desconfianza en su círculo profesional. El siguiente movimiento fue aún más directo. Sofía comenzó a difundir rumores sobre la relación de Carolina con Javier. Pequeñas semillas de duda fueron plantadas en las redes sociales, en las conversaciones privadas, y en las reuniones de trabajo. Rafael no quería que se quedara solo en la destrucción de sus reputaciones. Quería que sus vidas se desmoronaran, tal como la suya lo había hecho. La caída fue rápida. Javier, acosado por las sospechas y los rumores, no pudo mantener la fachada. Pronto,
La policía comenzó a investigar sus actividades financieras, descubriendo pruebas irrefutables de fraude y corrupción. Carolina, por su parte, no pudo soportar la presión. Su trabajo comenzó a desmoronarse. Su reputación cayó al suelo. Y sus contactos empezaron a alejarse. Cuando la noticia de su arresto se hizo pública, Rafael sintió una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Sabía que la justicia se había hecho. Pero ¿a qué costo? La venganza nunca es tan dulce como la imaginamos. Cuando Carolina y Javier fueron arrestados, la sensación de victoria fue efímera. Rafael miró a Mariana, quien lo observaba en silencio desde el sofá. Sus ojos, aunque aún llenos de tristeza, reflejaban una ligera sensación de alivio. Al menos ahora, ellos pagarían por lo que le habían hecho a su familia. Pero la historia de Rafael no terminó con la caída de Carolina y Javier. La venganza había sido solo el primer paso. Ahora tenía que reconstruir su vida. ¿Pero era posible encontrar la paz después de todo lo que había pasado? ¿Podría volver a confiar, a amar, a ser feliz? Eso aún estaba por verse. La mañana siguiente a la reunión con Alejandro estuvo impregnada de una calma tensa. Como si el aire mismo hubiera absorbido la ansiedad que Rafael sentía. La revelación de la magnitud de las mentiras de Carolina lo había dejado en shock, pero también lo había impulsado a un nuevo propósito. La venganza, aunque aún presente en su mente, ahora se mezclaba con un sentido de justicia más profundo. Algo que superaba el dolor personal. Sabía que la traición de Carolina no solo había destrozado su familia, sino que había tenido implicaciones mucho más grandes que debían ser expuestas. A lo largo de los días siguientes, Rafael pasó largas horas investigando y recolectando información sobre el fraude de Carolina. Alejandro y Sofía le pasaron más detalles sobre la red de corrupción que había construido su exesposa. Y aunque la furia de la traición seguía ardiendo en su interior, algo en su corazón se apagaba lentamente, como si el tiempo estuviera quitándole todo lo que alguna vez creyó ser verdad. Pero a pesar de su creciente determinación por hacer justicia, el peso de la venganza lo estaba consumiendo. La cara de Mariana, su hija, siempre aparecía en su mente. Y con cada día que pasaba, el remordimiento lo golpeaba más fuerte. Se veía en los ojos de Mariana, aunque ella no lo dijera, que la ausencia de Carolina le estaba afectando profundamente. Él no podía evitar sentir que, de alguna manera, era responsable de que su hija estuviera atravesando este dolor. Había perdido no solo su vida, sino también su paz. En su casa, las noches se alargaban, y las paredes de la casa parecían empequeñecer a medida que la soledad se acumulaba. Rafael había comenzado a sentirse como un espectador en su propia vida, observando cómo los ecos de la traición lo arrastraban hacia una espiral que amenazaba con consumirlo por completo. Sabía que tenía que tomar una decisión: seguir adelante con la venganza o encontrar un camino hacia la sanación. Fue en una de esas noches, mientras revisaba algunos documentos relacionados con el fraude de Carolina, que decidió que era hora de enfrentarse a sus propios demonios. Llamó a Sofía para contarle que ya había reunido toda la información necesaria y que, si todo seguía según lo planeado, las autoridades pronto se involucrarían. Pero había algo más que debía hacer. No solo quería exponer la verdad, sino también poner fin a la amarga sensación de que la justicia no estaba completa si no encontraba paz en su corazón. A la mañana siguiente, decidió hacer lo que nunca había hecho: escribirle a Carolina. El mensaje no fue largo, pero estaba cargado de emociones que no podía expresar en palabras. Le escribía a la mujer que una vez había amado. La mujer que había destruido todo lo que había construido. Pero a pesar de la ira que aún sentía,
Había algo en su interior que le decía que necesitaba poner fin a esa parte de su vida para poder avanzar. Carolina, sé que todo lo que hemos vivido juntos ya no tiene solución. Las mentiras que me ocultaste me han destruido. Pero quiero que sepas que la verdad sobre lo que hiciste saldrá a la luz. No lo hago por mí. Lo hago por nuestra hija. No te pido que me disculpes. Porque no lo harás. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo lo que me hiciste, aún quiero que encuentres paz. Aunque no en mi vida. Al enviarlo, Rafael sintió como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Aunque la tristeza seguía allí, acechando en lo profundo de su ser. Al final de todo, él no buscaba venganza por el simple placer de hacer sufrir a Carolina. Lo que realmente deseaba era que ella, al igual que él, tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y que ambos pudieran, de alguna forma, encontrar algo de paz. En las semanas siguientes, el caso de Carolina y Javier se intensificó. La policía, tras las pruebas que Rafael había entregado, comenzó a investigar más a fondo. Y en poco tiempo, ambos fueron arrestados por fraude y corrupción. La noticia fue un golpe de gracia para ambos. Mientras tanto, la verdad sobre sus manipulaciones y la red de mentiras que habían construido salió a la luz. Lo que alguna vez fue un imperio de confianza se desplomó ante la sociedad. Javier fue expulsado de sus círculos de negocios. Y Carolina perdió su reputación profesional y personal. La vida que habían construido juntos se derrumbó como un castillo de naipes. Pero Rafael no se sintió victorioso. A pesar de la justicia que se estaba llevando a cabo, el vacío emocional seguía allí. Mariana, aunque más tranquila, todavía luchaba por comprender todo lo que había sucedido. La niña ya no era la misma. El amor que alguna vez tuvo por su madre había sido reemplazado por una amarga desilusión. Y Rafael sentía que, aunque había logrado exponer la verdad, aún faltaba mucho para sanar. Era entonces cuando decidió que debía dar el siguiente paso, alejarse de todo lo que representaba ese pasado. No podía seguir viviendo en la misma ciudad, en la misma casa, con los recuerdos de lo que había sido su vida. Necesitaba un nuevo comienzo, y lo mismo sucedía con Mariana, que, aunque pequeña, había comenzado a adaptarse a la nueva realidad. Ella también necesitaba sanar, alejarse de las sombras del pasado. Rafael se mudó con su hija a un pequeño pueblo, donde encontró una casa tranquila y acogedora, alejada del bullicio de la ciudad y de los ecos de las traiciones pasadas. Mariana comenzó a adaptarse lentamente. Encontró nuevos amigos, y empezó a asistir a una nueva escuela, donde su rostro, antes marcado por el dolor, comenzó a sonreír con más frecuencia. Aunque nunca olvidaría lo que había sucedido. Rafael sabía que, al menos, su hija comenzaba a recuperar la esencia de la niña que una vez fue. A lo largo de esos meses, Rafael encontró en su nueva vida un propósito renovado. Comenzó a trabajar en un pequeño taller que se dedicaba a la restauración de antigüedades. Algo que siempre le había gustado, pero que nunca había tenido la oportunidad de hacer. Fue allí, en ese pequeño taller, donde comenzó a encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo: paz. La rutina diaria, las horas de trabajo, y las conversaciones con nuevos amigos lo ayudaron a desconectar de la furia y la tristeza que lo habían consumido durante tanto tiempo. Un día, mientras trabajaba en la restauración de una antigua mesa de madera, recibió una llamada de Elena, una mujer que había comenzado a frecuentar el pueblo poco después de su llegada. Ella había sido una amiga amable, siempre dispuesta a escucharle, y poco a poco, Rafael comenzó a ver en ella algo más que una simple amiga. Elena había pasado por sus propios traumas,
y su bondad y comprensión hicieron que Rafael comenzara a ver en ella la posibilidad de un nuevo comienzo. Un amor que no estaba marcado por el dolor y la traición. Rafael, dijo Elena, con suavidad en su voz. Estoy feliz de ver cómo has comenzado a sanar. Todos merecemos encontrar algo bueno después de todo lo que hemos vivido. Rafael sonrió, aunque todavía sentía una sombra en su corazón. Pero, por primera vez en mucho tiempo, entendió lo que significaba realmente sanar. No era olvidar lo que había sucedido. No era eliminar el dolor de la traición. Era aprender a vivir con ello. A seguir adelante. Y a encontrar en las nuevas oportunidades algo que valiera la pena. Y así, con el tiempo, Rafael y Mariana comenzaron a escribir una nueva historia. Una historia no de venganza ni de dolor, sino de redención y esperanza. Aunque el pasado siempre los acompañaría. Sabían que el futuro, aunque incierto, les ofrecía algo que jamás hubieran imaginado. La posibilidad de ser felices nuevamente. La traición que había destrozado su vida al principio, ahora se convertía en el motor que los impulsaba hacia adelante. Rafael había aprendido, al final de todo, que la verdadera venganza no estaba en la destrucción del otro, sino en la reconstrucción de uno mismo.